a través del apóstol San Pablo. Así que Dios nos bendiga. El apóstol San Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo le dice, escribe a Filemón. Esta carta, mi hermano, es una carta muy breve y muy personal que Pablo le hace a Filemón. Gloria a Dios. Pero Dios no quiere compartir esto tan personal a nosotros como congregación. Se habla mucho, mi hermano, aquí en este lugar, en el púlpito, sobre el perdón que Dios nos entregó a través de su gracia salvadora, que es algo muy, ¿cómo se podría decir? Algo que no podemos comprender muchas veces por completo, pero pocas veces se habla sobre el perdón fraternal, sobre el perdón de congregación, sobre el perdón de hermanos. En este día solamente vamos a hablar sobre la hermandad, porque esta breve carta, esta breve epístola habla a la congregación solamente. A pesar de ser una carta muy personal a Filemón, el Señor, cierto, sabía que esto nos iba a ayudar en algún momento de nuestra vida. Sí, amén. Esta carta, cierto, como yo le decía, habla con claridad sobre el perdón fraternal, de hermanos de milicia. Esta carta, como yo le decía, es para la congregación. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, dice Pablo a Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil. El mayor testimonio de un cristiano, mi hermano, es que el mayor testimonio de un cristiano que ha sido perdonado por el Señor es cuando ese cristiano perdona. Ese es el testimonio de un cristiano que ha sido convertido, arrepentido verdaderamente, cuando imparte perdón. En esta epístola se recalcan tres personajes: es Pablo, Filemón y Onésimo. Pablo, ya sabemos quién es Pablo, ¿cierto? Él era una figura muy importante, con un peso, con una autoridad muy importante. Y en el momento en que escribe Pablo esta epístola, él estaba en Roma. ¿Qué estaba haciendo en Roma? Él estaba encarcelado en Roma. Y desde Roma, en una cárcel particular, yo le digo cárcel particular, ¿por qué? Porque a Pablo no se le impedía enviar cartas. Sí, amén. No se le impedía exhortar a las iglesias, por eso yo le digo una cárcel particular. Él seguía exhortando a las iglesias, pero por amor a un alma, Pablo escribe esta carta a Filemón, muy personal, por una sola persona. Filemón. ¿Quién era Filemón? Filemón era un hermano en Cristo y probablemente también engendrado por el apóstol Pablo. Sí, amén. A través de sus predicaciones, ¿cierto? Filemón era un miembro de la iglesia de Colosas. Un hombre muy importante, un hombre adinerado y un hombre de Dios, que más adelante vamos a saber por qué él era un hombre de Dios. Como sabemos que tenemos la certeza de que él era un hombre de Dios. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1. Pablo, porque vamos a leer toda la cartita, ya que es muy cortita. Así que cuando llegue a su casa va a llegar a decir a su familia, leí un libro completo en la Biblia. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y a la iglesia que está en tu casa. Gracia, paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Probablemente, también le digo probablemente, ¿por qué? Porque los teólogos son los que dicen que probablemente Apia y Arquipo pudieran haber sido la familia de Filemón. Pero dice, y a la iglesia que está en tu casa, le dice Pablo a Filemón. Discúlpeme si me canso un poquito, pero estoy en condiciones diferentes en este momento. Dice, los hermanos, mi hermano amado, los hermanos en Colosa se congregaban en la casa de Filemón.
Filemón, siendo adinerado, un hombre acomodado, ¿cierto? Él podía tener a los hermanos, tenía lugares donde hospedarlos, ¿cierto? A los peregrinos, a los que predicaban. Entonces, todos los hermanitos se reunían en casa de Filemón. Antiguamente, mi hermano, los hermanos no se congregaban en lugares como este, en iglesias. Se congregaban en las casas. Entonces, los hermanos en Colosa se congregaban allí, en casa de Filemón. Al ser Filemón un hombre adinerado, ¿cierto? Él tenía a su poder a esclavos a su servicio. Y uno de esos era Onésimo. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón. ¿Por qué usted pregunta por qué un hombre de Dios tiene esclavos, cierto? Porque él, antes de venir a Cristo, él ya era un hombre importante, un hombre adinerado, y en la antigüedad ellos tenían esclavos, sirvientes, así. Así era en la antigüedad. Entonces Onésimo, por alguna razón, huyó, ¿cierto? Por el propósito de Dios, yo creo. Huyó de la casa de su Señor y se fue a Roma. Más rato le voy a preguntar a los hermanitos dónde quedó la palabra del Señor y cuál fue el desarrollo, ¿cierto?, de esta historia. Huyó a Roma nuestro hermano Onésimo, le digo yo, ahora, esclavo, ¿cierto?, de Filemón. Conoció a Pablo allí en Roma. ¿Cómo? ¿En dónde exactamente? No lo sabemos, no lo dice la palabra del Señor. Pero conoció a Pablo. ¿Y Pablo qué hizo? Lo único que él hacía, ¿cierto? Le predicó sobre este evangelio. Condujo a Onésimo, lo condujo a Cristo. Mi hermano, yo no sé si las veces que usted ha leído la palabra del Señor en las epístolas que escribe Pablo, a pesar de toda la capacidad que él tenía, todos los estudios que él tenía, toda la educación que él había adquirido, él, mi hermano, atraía al hombre y a la mujer con un amor, mi hermano, con un amor que yo nunca lo he visto en mi vida. En toda mi vida que yo he servido en mi niñez aquí en la iglesia, nunca he visto el amor que tiene Pablo hacia las almas. Gloria a Dios. Él abre su corazón a las almas. Para él es muy importante un alma. Por eso que él escribe esta carta. Por solo un alma. Por Onésimo. Onésimo, ¿quién era? No era nadie en ese momento. Era inútil, era un esclavo. Pero él abrió su corazón, como así, con todos sus hermanos, Pablo, y formaron una linda amistad entre Pablo y Onésimo. Y de alguna manera, que tampoco lo dice la palabra del Señor, Pablo supo que Onésimo era esclavo de Filemón y estaba fugitivo. Por esta razón, Pablo envía una carta a Filemón porque él quería que Filemón perdonara a Onésimo. Dice así, en el capítulo 1, 4, 5, 6 y 7, vamos a leer. Y fue Onésimo tuvo que volver, ¿cierto?, a donde su Señor, junto con un colaborador de Pablo, para entregar esta carta. Yo me imagino abriendo la puerta, ¿cierto? Filemón, ¡oh! Llegó Onésimo, mi esclavo fugitivo. Pero tuvo que ir otro hombre, ¿cierto?, enviado por Pablo, que era Tíquico, para entregarle esta carta. Y comienza Pablo a, se podría decir, preparar el corazón de Filemón para que luego voluntariamente Filemón perdonara a Onésimo. Dice en el 8, en el 4, perdón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Aquí Pablo le decía a Filemón, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.
Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, Filemón, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. En la congregación de Colosas, mi hermano, aquellos que vivían allí, Filemón era muy famoso. No porque él tenía un cargo, no porque él era mayor que los demás, no, porque él confortaba los corazones. Porque él en su congregación animaba, él fortalecía, pero él no tenía ningún cargo. Por eso es que Pablo le habla así, de esta manera a Filemón, y así nosotros debemos ser como congregación. No importa, no espere de nadie, mi hermano. Yo en este momento le voy a hablar a la congregación. No espere de nadie, ni del pastor. Entre nosotros como congregación debemos confortarnos, debemos animarnos, ¿cierto? A pesar de las dificultades, debemos animarnos. El otro día yo le decía, saliéndome un poquito del mensaje, en una coordinación, que muchas veces he escuchado personas estar en este lugar o en una oportunidad cuando dicen, yo a este lugar no vengo a ver a mi hermano. Yo lo he escuchado. Y no es así. No es así, ¿por qué? Porque dice en armonía, en unión, en conjunto. Yo creo que nunca más usted lo diga, porque no es así. Somos hermanos, somos una familia. La familia en Cristo es más importante que la familia en sangre. ¿Ya? Entonces a este lugar nosotros sí venimos a vernos. Yo me alegro cuando veo la familia de mi hermana Alejandra, ¿cierto? Cuando veo a Gabriela, que ya no la vi, pero sí la estoy viendo más seguido, así que gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Nos preocupamos cuando una persona no viene seguido, ¿cierto? Porque es nuestra familia. Así debe ser nuestro amor fraternal, de hermanos. Confortarnos en amor, perdonándonos, reconciliándonos, ¿cierto? Así es el amor del Señor. Ese es el amor que Pablo nos impartía a través de las epístolas a las iglesias. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, esta era una de las características que tenía Filemón. Vamos a seguir leyendo. Dice, por lo cual aún tengo mucha libertad en Cristo para mantenerte lo que conviene. Dice Pablo a Filemón. No sé si entienden el versículo 8 cuando dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad, dice Pablo, en Cristo para mandarte lo que te conviene, porque Pablo era una figura muy importante, ¿cierto? Y él podría haberle dicho, Filemón, haz esto, para que él pueda hacer lo que le conviene. Pero no es así, Pablo no hizo eso, porque Pablo es prudente. Él preparó el corazón de Filemón. Él no le dijo, perdónale ya. No, él preparó el corazón de Filemón para que voluntariamente él pueda perdonar a Onésimo, al esclavo. Más bien te ruego, dice Pablo, por amor, siendo como yo, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, le dice Pablo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre de Onésimo, mi hermano, significa útil. Gloria a Dios. Pero a él les era inútil a Filemón y a Pablo antes, ¿cierto?, de llegar a Jesucristo. Y ahora, ¿cierto?, es útil porque ahora es uno de nosotros. Al igual que usted, al igual que yo. Somos útiles en la obra del Señor. Cada uno de nosotros somos útiles en la obra del Señor. No importa, mi hermano, el nombre, el liderazgo, no importa. El Señor nos mira a todos por igual. Ya no hay más, una palabra del Señor que dice, no hay más judío, no hay esclavo, ni libre, ¿cierto? Ni varón, ni mujer. Todos somos uno. No hay ninguno mayor que otro. Gracias, Jesús. Todos somos en este momento útiles a la obra del Señor. Eso le decía Pablo, ahora no es útil, Onésimo, ¿cierto? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo.
Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo nuevamente recalca, ¿cierto?, la característica muy importante, porque Pablo era líder. Para mí, Pablo era un líder, ¿cierto?, porque él enviaba las cartas, exhortaba a muchas iglesias, ¿cierto? Pero él dijo, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, Filemón. Así de educado era mi hermano Pablo. Porque el que dice la palabra en Mateo 20, me parece, que el que quiere ser líder es el que sirve. Mientras más autoridad usted tenga, como yo escuchaba la predicación el otro día, más pies lavas. Esa es la lógica del Señor. Es el liderazgo cristiano. Pero el liderazgo del mundo, ¿cierto? Mientras más peso tú tienes, más liderazgo, más mandas. Pero aquí no es así. Gloria a Dios. Aquí es más pies lavas, más sirves aquí. Por eso es que eso refleja el liderazgo de Pablo. Nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Para que ese perdón que tú deberías darle, o sea, como que se lo dijo así, como preparando el corazón de Filemón, porque Pablo le hubiese dicho, haz todas estas cosas que yo te digo, y Filemón tenía que hacerle caso a Pablo. Pero él no fue así, porque él era un hombre prudente, un hombre de Dios, ¿cierto? Gloria a Dios. Y dice Pablo a Filemón, porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbeme como a mí. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta, decía Pablo. Gloria a Dios. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Por qué dice Pablo esto? Por no decirte que tú mismo aún me debes. Porque probablemente, como yo le decía, Filemón fue engendrado por Pablo. Gloria a Dios. ¿Qué más deuda tiene, cierto? Filemón con Pablo, por haberle Pablo mostrado este evangelio tan hermoso, Sí, amén, aleluya. tan maravilloso, que cambió su vida de Filemón, mi hermano. Sí, amén. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. ¿Por qué pide Pablo que le conforte su corazón de esta manera, perdonando a Onésimo? Porque esto era en lo que se dedicaba Filemón, confortaba los corazones. Él animaba, él ayudaba a la congregación. Gloria a Dios. Así debemos ser nosotros también, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Entonces, a través de esta historia, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Estamos reflejando la manera que Dios nos perdonó a nosotros? ¿Estamos impartiendo el perdón nosotros? Se habla del perdón del Señor, que es una cosa extraordinaria, pero no se habla del perdón congregacional. Aleluya. He perdonado a mi hermano que me ha hecho alguna falta contra mí. Somos hermanos, somos una familia. Va a haber cierta, a ver, ¿cómo le puedo decir? Somos personas diferentes, personalidades diferentes, vamos a tener opiniones diferentes, porque no creceríamos nunca si fuéramos todos iguales. Sí, amén. Pero la familia en Cristo es así, vamos a tener roces, pero el Señor quiere que nosotros perdonemos, nos reconciliemos. Sí, amén, El aleluya. Señor en este día nos llama al perdón fraternal. En Mateo 5:23 el Señor nos dice, yo quiero que lo escuche bien, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta
tu ofrenda. Aleluya. Gracias, Señor. Mi hermano, no podemos nosotros tampoco pensar, no, yo no voy a perdonarle esta ofensa, porque es demasiado grande que hizo mi hermano contra mí y Cristo. Aleluya. Cristo no perdonó a asesinos, adúlteros, no nos perdonó a nosotros, a usted y a mí. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar? Si Él perdonó, mi hermano, al hombre más vil que pueda haber en la tierra. El Señor nos dice en Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Gracias, Jesús. Aquí igual Pablo nos habla directamente a la congregación, solamente a la congregación. Como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. No hay pretexto en ningún lado de la palabra del Señor para no perdonar, mi hermano. No hay pretexto. No podemos pensar tampoco, no, yo no voy a perdonar a mi hermano, porque yo sé que mañana lo va a volver a hacer, y lo va a volver a hacer, y lo va a volver a hacer. ¿Y cómo? ¿Cómo voy a perdonarle? Si se llama ser cristiano, se llama ser hermano, y viene y me ofende, ¿cómo el cristiano va a dirigirse de esa manera? ¿Y el Señor y Cristo? ¿Qué hizo con nosotros? Él nos perdonó a nosotros. Sí, amén. Aleluya. Sí, amén. Él te perdonó, mi hermano. Y aún después de ser tú perdonado, Él sabía que tú ibas a seguir cometiendo pecado. Gloria a Dios. Muchas veces. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer aquello que Dios nos manda? Es que nuestro orgullo es muy grande. Nos gana esta carne. Sí, amén. Tú lo conoces, Jesús. Que Dios nos ayude, ¿cierto? El Señor quiere enseñarnos el perdón fraternal como hermanos. Siempre debemos estar al cuidado de cada uno de nosotros. Como yo les decía, hay diferentes personalidades, hay unos que son más cariñositos, ¿cierto? Más pegotes, como le podríamos decir, y otros que son como yo, un poquito más fríos. Pero eso no quiere decir, mi hermano, que yo no ore por usted. De esta manera, yo tengo que demostrarle el amor. Yo oro por cada uno de ustedes y del que pisa este lugar, esta congregación. Porque yo quiero que crezcamos. Sí, amén. Yo quiero que Aleluya. nosotros maduremos todos juntos. Yo no me creo mejor que usted. Yo sé que la palabra del Señor todos somos iguales. Sí, amén. Pero debemos estar al cuidado de cada uno de nosotros. Quizás no voy a estar hablándole por WhatsApp ni llamada todo el tiempo, pero sí orar por cada uno de nosotros, porque somos una familia. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a leer, voy a leer en Gálatas 6:8, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, dice en Gálatas, hagamos bien a todos, y mayormente a la familia de la fe. Esto es lo que el Señor nos quiere exhortar el día de hoy. La familia de la fe es más importante que la familia sanguínea. No le estoy diciendo que usted se vaya en contra de su familia sanguínea, no. Pero es así, de la misma manera que usted se preocupa, ¿cierto?, de orar por su familia, ore por cada uno de nosotros que somos su familia también. Y deseándole, ¿cierto?, que cada uno de nosotros podamos crecer, podamos perdonarnos, podamos reconciliarnos, mi hermano, porque hay que crecer, hay que avanzar. Todos en armonía, dice la palabra del Señor. En una misma dirección debemos estar todos. En un mismo espíritu debemos estar todos. Porque esa es armonía. Ese es el perdón fraterno. La lógica del Señor es, si tú me ofendiste, yo debo hacer todo lo posible para que nos reconciliemos. Esa es la lógica del Señor, que tiene, ¿cierto?, como exhortación a esta congregación.
Y mi hermano, que Dios nos ayude. Quizás ha sido corta la palabra del Señor, pero yo quiero que entienda esto. La familia es importante, la familia de la fe. Usted si viene a ver a su hermano, si lo viene a ver, ¿cierto? Yo me alegro cuando vienen, ¿cierto? Y los veo firmes. Y aún así orar por aquellos que no hemos visto. Y que Dios nos bendiga, para que podamos orar y podamos avanzar y podamos reconciliarnos. Si tenemos algo contra mi hermano, no sé, orar. Deja tu ofrenda en el altar, dice. Si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve, reconcíliate y luego devuélvete al altar. Eso dice la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie, ¿cierto? Vamos a orar. Mis hermanos, vamos a orar por cada uno de nosotros, lo que hemos podido escuchar esta palabra y pueda hacer vida en nuestra vida. Padre Celestial, una vez más, mi amado Dios del cielo, venimos delante de ti, Padre, Dios de gloria, sabiendo, Jesús, Dios del cielo, que para ti, por ti, vienen todas las cosas, Señor, y separado de ti, Señor, mi amado, nada podemos hacer. Ayúdanos, Dios mío, Jesús, Dios de gloria. Padre, que esta palabra, Jehová, tan breve, Dios mío, Señor, pueda haber quedado escrita en la tabla de los corazones de mis hermanos, Jesús Dios de gloria. Pueda hacer vida en ellos, Jesús Dios del cielo. Pueda florecer